Ya estamos de regreso en la mañana informativa con un tema que de seguro le toca de cerca. Ya llega el mes de marzo con todos los gastos que hay que hacer en esta época del año. Y para saber si es conveniente o no endeudarse, cuáles son las mejores fórmulas y también cómo se viene este 2011 para el bolsillo de los chilenos, estamos ya con el economista Andrés Blake, decano de la Facultad de Negocios y Marketing de la Universidad del Pacífico. Andrés, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola Carla, hola Juan Carlos, ¿cómo están? Bueno, la pregunta de si endeudarse o no es un poco engañosa porque la verdad es que al final termina todo el mundo endeudado. Lo que hay que preguntar es cómo endeudarse, cuál es la mejor fórmula o la menos mala de todas. Sí, y tal vez una pregunta anterior vendría siendo, Carla, ¿en qué tenemos que gastar? Marzo es un mes que tenemos, por un lado, la gente que tiene automóvil tiene que pagar patente, por otro lado está todo el tema escolar y universitario, el pago de uniforme, etcétera. Entonces, es importante tener claridad respecto a cuáles son los gastos que hay que enfrentar. Hay gastos que son inevitables, los que tienen automóviles a finales de marzo tienen que pagar en una o en dos cuotas finalmente la patente del auto. Pero sí donde uno puede a lo mejor tomar decisiones adecuadas, en informarse bien en qué tipo de gastos tiene que realizar, en todo lo que significa, por ejemplo, las compras de útiles escolares. Y una vez teniendo claro eso, el presupuesto de cuáles son los gastos en función de la cantidad de hijos que se tengan y de los uniformes que hay que gastar, etcétera, bueno, ver cómo se enfrenta a esto. Siempre va a ser más conveniente pagar al contado, por definición, digamos. El endeudamiento no es malo en sí mismo, pero hay que tenerlo controlado porque pan para hoy, hambre para mañana. Ahora, en el caso de las decisiones de compra, hoy día yo recomendaría a nuestros televidentes que se metieran a la página web www.cernac.cl. Hay un estudio hecho hace un mes atrás donde ellos hicieron un análisis completo, dónde comprar, dónde es más barato, cuáles son los supermercados o los barrios, en este caso MEX resulta ser el clásico, digamos, los barrios donde se pueden comprar útiles escolares y uniformes más baratos. Y las distintas formas de financiamiento que también ellos recomiendan. Es decir, el estudio permite tener una visión muy completa. Y la gente que ahora tiene tiempo, está en vacaciones, puede navegar por internet, el estudio se puede bajar, se puede imprimir y se puede leer y por lo tanto hay bastante información que uno le puede ser útil. Ahora, ¿cómo hacer frente a estas deudas? Porque claro, lo primero, cotizar, que siempre se recomienda, dónde es más barato y por dónde yo puedo ahorrar plata. Pero cuando ya tengo el monto que tengo que gastar, surge la duda, ¿qué me conviene? ¿Pido un crédito, por ejemplo, de consumo con un banco y voy pagando los distintos ítems que tengo dentro del gasto obligatorio que hacer? ¿O me voy endeudando, por ejemplo, compro un uniforme en una casa comercial, compro los útiles con la tarjeta de crédito? ¿Es mejor unificar las deudas o pagarle a cada acreedor en este caso? No, lo ideal es mejor unificar las deudas porque tú sabes cuánto vas a pagar finalmente a fin de mes, cada mes según la cantidad de cuotas que tú pediste. ¿Y a través de un crédito de consumo? ¿Es una buena herramienta hoy? Es una buena herramienta. Ahora, ojo, que hoy día siempre están surgiendo las tarjetas de crédito bancarias que tienen estos créditos, estas tasas, estas cuotas sin intereses. Entonces hay que ver cuál es el medio de pago más adecuado. A veces conviene comprar con tarjeta de crédito, pagar la comisión que te cobran por la compra, pero tienes 10 o 12 cuotas sin interés. Pero en general, como regla, digamos, uno debería decir hay que unificar. O sea, si tengo que comprar y hacer un gasto mayor, voy a comprar todo en un solo lugar o puedo comprar en distintas partes, pero con un solo crédito. Este tema de las tarjetas que no cobran intereses, la deuda, incluso hay unos productos nuevos que dicen que siempre va a salir igual, la cuota va a ser la división exacta sin ningún tipo de interés. ¿Tienen alguna trampa? ¿Tienen alguna cosa que debe fijarse la gente en cuanto a la comisión que cobren? ¿Cuál es la fórmula para saber efectivamente si lo que se está ofreciendo en letra grande no tiene una letra chica que la gente tiene que estar preocupada? Bueno, es que ese es el tema. Es importante siempre leer la letra chica. A veces, claro, no hay interés en la tarjeta, pero hay comisiones que hay que pagar. La cuota no es realmente lo más importante. Uno se fija en la cuota porque así de esta manera distribuye su gasto en términos de los ingresos que tiene el grupo familiar. Pero a veces los intereses que estás pagando pueden ser lo que compraste te costó 2 veces, digamos. O sea, el mismo estudio de Cernac, por ejemplo, hace un análisis y dice, bueno, una cantidad de útiles escolares y uniforme que cuesta 80.000 pesos, con una determinada tarjeta te puede costar hasta 200.000 pesos una vez que termines de pagar. Entonces, ahí hay que mirar la letra chica. La gente tiene que informarse. Es bueno que no se deje llevar por el ofertón, porque no necesariamente es lo mejor desde el punto de vista económico. La recomendación siempre es, ojalá unificar si hay que endeudarse.
y en lo posible cotizar. Vale la Andrés, pena dar la vuelta a cotizar. ¿Cuántas cuotas debo considerar yo en el endeudamiento? Me da la impresión de que uno debiese pensar en un máximo de 10 cuotas o 12 cuotas, porque el próximo marzo voy a tener que volver a endeudarme, pero hay gente que compra 36 cuotas, por ejemplo. Bueno, es que depende de la cantidad de dinero que tengas que desembolsar. Pero generalmente en estos casos, para este tipo de compra, el ideal es que sean 12 cuotas o 10. De tal manera que te queden un par de meses en el año disponible, digamos. Para las vacaciones, para otros gastos. Ahora, marzo no es un mes que se nos venga encima. Marzo es un mes que sabemos que es caro. Por lo tanto, en la medida en que somos previsores y vamos ahorrando algunos pesitos, a lo mejor desde finales del año anterior, podemos enfrentar mejor esto. Pero hay otras fórmulas. Otras fórmulas como, por ejemplo, que los papás de un curso se junten y vayan y compren por volumen. Los cuadernos, por ejemplo, que es un tema que normalmente son cantidades importantes, que se compran una cantidad para cada uno de los hijos. Bueno, ahí uno puede hacer ahorros por volumen porque compra por descuento. Entonces, hay que buscar creativamente fórmulas que permitan que los papás puedan enfrentar estos gastos, a lo mejor haciendo asociaciones de tal manera que, bueno, compramos una mayor cantidad, logramos un mejor descuento y las formas de pago pueden ser a lo mejor con financiamiento por cada uno de ellos o al contado. Me imagino que tiene que ver también cómo se regula el mercado, pero me llama la atención que siempre sea, por ejemplo, en el tema del útil escolar, el barrio Meix el más barato. O sea, ¿por qué el barrio Meix puede vender un precio determinado que no lo hace ningún otro tipo de empresa, ni de barrio, ni de supermercado, ni ningún tipo de lugar, digamos? Ellos yo creo que han tenido una visión de negocio, un modelo de negocio que les permite comprar a precios más baratos. Los costos que ellos tienen de operación también son más baratos que a lo mejor las grandes tiendas. En términos de comisiones, en términos de publicidad, te fijas, por lo tanto tienen que solventar otro tipo de gastos y eso lo pueden traspasar a precio al consumidor. En el estudio CERNAC precisamente muestra que barrios especializados son más económicos que las tradicionales tiendas. Lo mismo pasa con las marcas propias versus las marcas tradicionales. Las marcas tradicionales son más económicas que las marcas propias. Perdón, al revés. Las marcas propias son más económicas que las marcas tradicionales. Entonces, yo creo que es bueno que la gente se informe. Esa es como la primera recomendación. Y esto de marzo que se acumula muchas cosas, hay unos parlamentarios que incluso han propuesto que, por ejemplo, el tema del pago de las patentes se corra para mitad de año. ¿Sería un beneficio o al final terminaría en el fondo siendo lo mismo, en el sentido de que igual hay gente que va a tomar endeudamiento en marzo por el tema del inicio de las clases y lo va a pillar en el fondo a mitad de año con el tema de la deuda de la patente? ¿Se puede manejar eso bien? ¿Sería una buena idea? A ver, yo creo que ciertamente tener todos los gastos en marzo es un poquito complicado, pero también hay que mirar el otro lado de la moneda. Las municipalidades hacen un presupuesto de gastos en función de ciertos beneficios que tienen que entregar a sus vecinos, y eso parte en función de los dineros que reciben en marzo. Entonces uno a lo mejor pudiera pensar en mecanismos en que estas patentes que se pagan en marzo, en vez de pagarlas la mitad en marzo, se paguen en enero, febrero y marzo, y ese es el primero 50% y el otro 50% se deja a agosto, ¿te fijas? O sea, ojalá pudiera promoverse una iniciativa que permitiera diluir o distribuir mejor los primeros meses del año este pago de patente. Los gastos de marzo fundamentalmente son útiles escolares y uniformes. Y el primer pago de la cuota de arancel, ya sea de la universidad o del colegio, eso es lo más fuerte. Y por lo tanto eso es inevitable porque eso se produce dado el efecto del consumo que se requiere para que partan las clases. Andrés, una de las herramientas más llamativas y que sorprende más al usuario, así como sin pensarlo, son los famosos avances en efectivo, cuando uno va a sacar plata al cajero automático y le dice: usted tiene un avance en efectivo y lo puede sacar ahora ya. La gente a lo mejor se da apurada, apretada y lo saca. Pero yo he escuchado que esa es una de las herramientas más caras finalmente y con las que hay que tener más cuidado. No sé si tú estás de acuerdo con esa apreciación. Absolutamente. El avance en efectivo te cobra intereses desde el momento en que tú giras desde el cajero automático. Por lo tanto, si bien es cierto tienes dinero disponible, tienes que pagar una comisión, que no es poco, y además empiezas a pagar intereses desde el mismo momento en que giraste el avance. O sea, habría que hacerle el quite. Exactamente. Sí, la recomendación ahí es comprar a lo mejor en una cuota y pagar al final de mes, de tal manera que la persona use la tarjeta de crédito como un medio de pago, pero como un sistema de financiamiento por unos días, digamos. Pero el avance en efectivo es lo más caro
porque te cobran intereses en forma inmediata. Andrés, el endeudamiento es como una práctica bien arraigada en la sociedad chilena, lo dicen las encuestas, la gran masa de la clase media vive endeudada. Pero ¿qué pasa con el sobreendeudamiento? ¿Cuándo uno tiene que poner la alerta dentro del presupuesto familiar? ¿A cuánto debiese llegar un endeudamiento normal y cuándo ya definitivamente nos estamos sobreendeudando y nos va a empezar a pillar la máquina? Mira, en general los rangos debieran andar entre un 30 y un 40% del sueldo de los ingresos familiares, máximo. Sobre eso ya estamos en una situación de sobreendeudamiento. En Chile tenemos los estudios que se han realizado muestran un nivel de sobreendeudamiento no menor, cerca de sobre el 50%. Y por lo tanto al final de mes las personas terminan pagando más plata a los bancos y a las tarjetas de crédito que es lo que tiene que para vivir, digamos. Y es una cuestión que generalmente empieza a generar un problema cíclico que es complejo. Pero en general uno podría decir, Carla, que entre el 30 y el 40% es un nivel adecuado como máximo, sobre todo en situaciones como la de marzo. Ojalá en los meses normales eso baje y no sea tan alto. Considerando ya más que marzo, ya un poquito una mirada más al resto del año. El año pasado, sobre todo a final de año, con el tema del dólar bajo, harto consumo. La gente comenzó como a tener confianza en la economía y a gastar bastante. ¿Conviene seguir a un ritmo de gasto importante o crees que ya habría que a la gente recomendarle que sí que se regule un poquito en sus gastos y tenga provisiones para lo que venga del año? ¿Cómo viene el año en el fondo en este tema? A ver, todas las proyecciones económicas, tanto de gobierno como de los analistas especializados, uno puede decir que el año 2011 se ve un año positivo para Chile. Lo que hay que tener claridad es cómo las señales externas pueden afectar nuestra economía. Hay por un lado una tendencia inflacionaria importante por el valor de los alimentos, que puede golpear a nuestro país en términos de lo que significa los precios. Este tema que está ocurriendo actualmente en Libia y en la zona de Egipto es complejo porque tiene un efecto sobre el valor del petróleo y eso genera alza en los precios. Entonces yo diría que es un año que se ve muy bien, hay que estar optimista, un año positivo, se cree que incluso este primer trimestre puede ser muy bueno después de muchos años, digamos. Pero siempre hay que tener la cautela adecuada de que nosotros tenemos y dependemos mucho de la economía externa. Chile es un país muy abierto y por lo tanto frente a este tipo de situaciones no somos eventualmente sensibles a sufrir algunas situaciones que nos pudieran complicar. ¿Quiénes son los que van a quedar más expuestos? ¿Quiénes son los que deberían estar más alerta en cuanto a estas variaciones? En cuanto a la gente que se endeuda, por ejemplo. Estoy pensando en los créditos hipotecarios, estoy pensando en la posibilidad de que el Banco Central haga un alza de tasa en los próximos días. ¿Quiénes son los que deberían estar más atentos a las fluctuaciones que podrían haber, sobre todo con temas que no se pueden controlar, como lo que está pasando precisamente en el mundo árabe? A ver, yo diría que en general uno debería pensar en el consumo actual. Es decir, endeudarse hoy día hay que tener cuidado con las tasas que los bancos están ofreciendo. La lógica debiera decir que efectivamente el Banco Central debiera aumentar la tasa en los próximos meses, precisamente por las presiones inflacionarias que hay, a pesar de que el dólar ha ido bajando nuevamente. Estamos nuevamente en 4.68, la intervención se produjo alrededor de los 4.60 y algo. Pero insisto en que la mirada del punto de vista económico es que la tasa de inflación en Chile podría llegar sobre el 3% y por lo tanto hay que tomar las cosas con cautela y sobre todo en el corto plazo. Andrés, precisamente te quería preguntar para aquellas personas que tienen la capacidad y la posibilidad de ahorrar, ¿cómo hacerlo? Mucha gente se pregunta, hoy día el dólar está bajo, mucha gente cree que podría volver a subir, no sé si están así. ¿Es conveniente, por ejemplo, comprar dólares hoy y ahorrar para el futuro? ¿O no te parece un buen mecanismo? Mira, el tema del dólar es un tema complejo porque hoy día todo lo que uno observa es que tenemos una contracíclica con el valor del cobre. En la medida en que sube el cobre, el dólar baja. Y nada dice que el cobre vaya a bajar por la demanda que está teniendo China. Por lo tanto, yo diría que si uno tiene fondos para ahorrar, recomendaría distribuir la cartera en distintos instrumentos, depósitos a plazo, fondos mutuos, tal vez comprar algunos dólares, pero no con la expectativa de que se va a ganar una gran cantidad de dinero. Es para asegurarse de tener algunos fondos distribuidos en distintos tipos de inversión. ¿Y es este un buen momento para invertir? Por ejemplo, la gente que está pensando en comprarse casa, departamento, ¿es un buen momento para asumir un crédito hipotecario? Porque yo me imagino que las tasas, lo que dice la tendencia es que van a seguir subiendo. Sí, pero tiene mucho que ver con la situación personal de cada una de los individuos, de los ciudadanos, digamos.
Primero, en su situación laboral, sus expectativas de ingreso o de eventualmente generar mayores ingresos. En general, cuando uno toma créditos como créditos hipotecarios que son de largo plazo, es importante saber qué es lo que está comprando, cuál es el valor de la vivienda, cuáles son las viviendas que hoy día pueden ser una oportunidad, efectivamente evaluar el tema de las tasas de interés, pero también ver cómo se va a servir la deuda. Y por lo tanto tener la certeza de que su trabajo está asegurado o relativamente asegurado y que los ingresos van a existir para poder pagar. Pero yo diría que hoy día Chile está en un buen pie, hay que estar optimista, con cautela, pero hay que estar optimista. El tema que está ocurriendo en el Medio Oriente, en los mundos árabes, tú lo señalabas, hay que estar muy atento porque puede afectar. ¿Qué niveles de alza en los precios podría generar todo lo que está ocurriendo, sobre todo con Libia, que es lo que está más serio, más grave y más incontrolable? Porque ya Egipto se podría tender a normalizar un poco en los próximos días, dependiendo cómo vaya el tema político ahí. Pero Libia, claramente, hasta ahora lo que uno puede apreciar es que prácticamente una guerra civil y están paralizando incluso las operaciones del petróleo ahí en esa zona. Mira, es muy compleja la situación porque aumenta el petróleo y los costos suben de todo. O sea, y nosotros somos un país dependiente netamente del crudo, digamos. Por lo tanto, no nos queda otra que pensar que esto va a generar costos adicionales y por lo tanto las empresas pudieran tener que aumentar los precios de sus productos. Yo diría que cuando el petróleo sube, en general el mundo se pone en alerta, digamos. No olvidemos lo que pasó el año 2008, 2007, cuando tuvimos barril de petróleo a cerca de $140. La situación fue muy crítica desde el punto de vista de los costos. Y por lo tanto eso genera precaución en las empresas, en nuevas inversiones. En general este tipo de situaciones mundiales, donde el petróleo, que es una materia prima tan importante, hay que tener cuidado porque no sabemos cómo va a terminar. Además, estos países son complejos, son apasionados, por decirlo así, y por lo tanto no sabemos cómo esto se puede desenvolver. Yo espero que... Hay un fondo que se aprobó ahora que es similar al que había anteriormente, que aprobaron para empezar a amortiguar un poco las alzas. ¿Puede funcionar bien? ¿Es un buen método esto de tener fondos que amortiguen un poco las fluctuaciones del precio? Sí, yo creo que los colchones siempre sirven, porque efectivamente van a permitir que a lo mejor las alzas sean menores o sean paulatinas. Nosotros también tenemos el efecto del dólar por el otro lado, digamos. Si baja el dólar y sube el petróleo, bueno, de alguna manera se va compensando. Yo diría que lo más complejo de esto es que no sabemos cómo termina. Hoy día estamos en situación de incertidumbre y por lo tanto mientras existe incertidumbre, en general los inversionistas se toman esto con cautela y las materias primas tienden a subir. Estos fondos ayudan porque permiten ser un buen colchón frente a situaciones de alza muy inesperadas, digamos. Andrés, para terminar por lo menos de mi parte, hablando de colchones, hay quienes piden ya que haya un bono marzo este año como lo hubo en años anteriores. ¿Te parece una buena medida? Bueno, el año pasado tuvimos terremoto. Fue una situación bastante particular, absolutamente infortunada y fortuita, y probablemente se justificaba. Yo creo que en la medida en que los recursos existan, considerando que Chile hoy día está con un valor del cobre bastante alto, y en la medida en que estos recursos lleguen a las familias que realmente lo necesitan, siempre es bueno apoyar a las familias de menores recursos con este tipo de bonos. No sé si hay que tenerlo instaurado siempre porque las situaciones económicas cambian, pero en la medida en que nosotros tengamos tasas de crecimiento cercanos al 6%, a mí me parece muy adecuado que ese crecimiento también llegue a la gente de menores recursos. Bien, Andrés, muchas gracias por tratar este tema que es tan interesante y tan de preocupación para toda la gente, sobre todo en esta época del año. Tomamos nota de todo lo que dejamos todos nota ahí. No hay que hacer también. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir a La Mañana Informativa.